El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Voy a ser muy breve porque tenemos hoy una conferencia, pero sí quería decirles que aquí hay una cosa que a mucha gente le puede parecer extraña. ¿Cómo es posible que pase Jesús viendo a Mateo, le diga: sígueme, y Mateo inmediatamente se levanta y lo sigue? Pero si Mateo era un publicano, era un pecador, era amigo de los romanos, era enemigo de su pueblo. Dice San Juan Crisóstomo que solamente hay una manera de entender esto. Por una parte, Mateo oye la palabra: sígueme, ahí está el llamado. Pero por otra parte, la más importante, la gracia de Dios ya estaba llamando a Mateo desde hacía mucho tiempo antes. Es decir, Mateo, que era un hombre de mundo, que oía, que sabía todo lo que estaba pasando, sabía que había llegado una persona importante al pueblo, que estaba reuniendo pescadores, incluso lo seguían mujeres, y probablemente lo que hizo la gracia de Jesús fue comenzar a suscitar un deseo profundísimo dentro de Mateo. Comenzó a hacerle un examen de conciencia. Está bien que yo le pida los impuestos a los judíos y se lo dé a los romanos. ¿Se puede cerrar la puerta? Está bien que yo le cobre a los judíos y se lo dé a los romanos. Está bien que yo viva en la manera en que estoy viviendo. Probablemente Mateo ni siquiera iba a la sinagoga, lo podrían haber corrido. Los fariseos muy seguramente lo veían con un desprecio. La gracia de Jesús empezó a actuar dentro de él. Digamos que estaba todo el campo preparado, solo faltaba la palabra. Probablemente, todo es probabilidad, Mateo ya sentía en su interior: ¿y si me llamara? ¿Y si yo pudiera vivir con la simplicidad que viven estos? ¿Y si yo pudiera estar escuchando a sus pies como los demás hombres y mujeres los sermones, los discursos tan maravillosos que da este hombre? ¿Y si yo pudiera ser testigo presencial de los milagros de los que todo el mundo está hablando? A Mateo ya le había llegado: curó a un leproso, curó a 10, a un ciego, a un sordo, calmó la tempestad, hizo esto, hizo lo otro. Si yo pudiera. Entonces ahora sí se entiende. La gracia ya había cambiado completamente el corazón de Mateo. Solamente faltaba que Jesús pasaba, se quedaran viendo, que Mateo lo reconociera: es este del que hablan. Además lo vio rodeado de todos los demás, y entonces ya nada más Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levanta de un brinco. Ya estaba el corazón preparado. Ni siquiera recogió el dinero. No dice: y entrando al despacho a hacer cuentas y dejando todo arreglado, lo siguió. Mandó a volar toda su vida pasada y se fue detrás de Jesús. Estaba tan contento que en la noche dio pues con el último dinero que le quedaba a él, dio un banquete en su casa. ¿Y quién vino? Publicanos y pecadores. Los fariseos se asomaban por las ventanas viendo cómo come con los pecadores.
Y entonces, antes de que Mateo respondiera una tontería, Mateo no estaba preparado, todavía no estaba evangelizado, el mismo Jesús, que escuchaba y sabía todo, se adelanta y dice: ¿qué están preguntando a mis apóstoles, a mis discípulos? Pregúntenme a mí. Jesús responde inmediatamente: el Hijo del Hombre no ha venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, no a los santos y a los buenos, sino a los pecadores. Es un misterio toda vocación. Solamente se entiende entendiendo la vocación de Mateo. Si tú vas a un seminario, antes seminaristas desde los 12 años. Increíble. Hoy han cambiado las cosas. 15 años, 17. El otro día vi una película de un sacerdote que era artista. Estaba peor que Mateo. Sacerdote artista, con la vida arreglada, en Hollywood, con carrazos, con un estilo de vida. Y de pronto te lo encuentras en el seminario. Yo tuve un compañero, no me lo contaron, yo tuve un compañero en Roma, que yo tenía 22 años y él tenía 43. ¿Cómo que llegas tan tarde al seminario? Soy médico, fui el director de toda la medicina en Telefónica Española, atendía a todos los altos cargos, con la vida arreglada, con dinero, con casa, con coche, con una casa en la playa. Lo acabo de ver, sigue siendo sacerdote, ya tiene casi 75 años, algo por el estilo, o más, 80. Inexplicables la vocación. ¿Que nada más porque un sacerdote te invitó? No. La gracia de Dios actuando en ti, y cuando está todo el terreno preparado, basta un retiro, una invitación, una boda, un sermón, y sientes que todo se activa en ti. Pues esta es la vocación de Mateo. No fue una palabra, fue toda una necesidad, fue toda una situación en su alma y en su corazón que esperaba la palabra. Jesús pasa, lo ve, y no solamente sabía que lo iba a llamar como discípulo, lo llamó como discípulo, lo nombró apóstol y lo convirtió en evangelista. El evangelio más grande, más detallado que tenemos es el del Mateo. El publicano, el pecador, el amigo de los romanos, termina escalando discípulo, apóstol, evangelista, mártir. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios nuestro Señor en la vida de una persona? Que así sea.